¿Cuál es el legado de Carleto? Es la pregunta que quiero marcarte en este video. Por supuesto, desde ya te animo a que dejes tu postura y tu análisis en la caja de comentarios, no solamente expresando tu opinión, sino también dando tu análisis y reflexión correspondiente a esta pregunta y, por supuesto, a lo que yo mismo quiero expresar en mi análisis. Desde siempre decimos, la pauta que quiero colocarte está en la superficie, simplemente un marco de circunstancias para un debate animoso y con sentido dentro de lo que marca el fútbol. No me gusta hablar de números, eso lo he dejado siempre patentado, no porque no crea que los datos son importantes, sino porque creo de que cuando hablamos de mega jugadores, ya los números pasan a un segundo plano y así también los mega entrenadores. Cuando comparamos a Messi y Cristiano, ¿de verdad vas a comparar a un tipo que tiene 800 goles contra otro que tiene 750, por decir algo? ¿O de verdad vamos a comparar a un entrenador que ha ganado no sé cuántas Champions contra otro que ha ganado no sé cuántas Champions también? Estos tipos, los Messi, los Cristiano, los Zidane, los Zico, los Pelé, los Maradona, son tipos, los Cruyff, son tipos que ya trascendieron los números, que trascendieron los datos. Insisto, no quiero decir que los datos no sean importantes, pero estos tipos están por encima de todo eso. Los Guardiola, los Ancelotti, probablemente los Klopp, probablemente los Zidane, están también por encima de los datos. Si quieres meter a otro entrenador, por favor, tú caja en el análisis de los comentarios. Quiero hablar de lo que significa. ¿Cuál es el legado de Carleto? Y aquí te quiero colocar 3 o 4 variables encima de la mesa. Su capacidad, es decir, el talento, si quieres llamarlo, cuánto, cuánto pueden hacer por un equipo en función de que no es lo mismo llegar a octavos de final con un equipo de tercer nivel que llegar a la final con un equipo de primer nivel, por ejemplo. Para mí tiene más ponderación lo primero. Segundo, lo segundo más difícil en el fútbol, que es la vigencia de los ciclos, más de un ciclo, que es, por ejemplo, lo que a mí hace pensar o reflexionar sobre la ponderación que tiene Guardiola en la historia del fútbol. Que para mí Guardiola, y lo he dicho siempre, uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, sin lugar a dudas, para mí no ha ganado ningún título que no se esperaba que ganara con la plantilla que tenía. El punto está, y la valoración que yo hago de Pep, es que el tipo ha podido sostener proyectos por más de un ciclo, sobre todo en el City. Si tú me preguntas, ¿el City, la temporada 18-19, podía ganar la Champions? Sí, no la ganó. ¿Podía ganar la Premier? Sí, y la ganó. La 19-20, lo mismo. La 20-21, lo mismo. La 21-22, lo mismo. La 22-23, lo mismo. Tiene plantilla para competir esas Premier y esos títulos internos de Inglaterra. Sin embargo, mantener esa capacidad competitiva creo que es lo que da el plus de lo que emerge a Guardiola como uno de los mejores entrenadores de la historia. Cuando hablamos de Ancelotti entonces, Guardiola simplemente lo coloqué como una referencia. Si tú tienes otro entrenador, por favor tu análisis en la caja de comentarios de inmediato. Cuando hablamos de Carleto, vamos al principio. No queremos hacer una biografía, simplemente tomar algunos datitos que yo creo que podrían ser interesantes. En el Milan de Sacchi compartió vestuario el señor Carlo Ancelotti con los famosos 3 holandeses, Van Basten, Rijkaard, Giuli y también un italiano que se convertiría en uno de los mejores laterales derechos del mundo, como es el señor Maldini. Debutó, si no me equivoco, el año 2001 como entrenador. El año 2005, en ese famoso 3-3, estaba llegando a su final de Champions que perdería frente al Liverpool, en la que es para mí una de las mejores, si es que no la mejor, final de la Champions de toda la historia. En donde iba ganando 3-0 al entretiempo, le dieron el partido vuelta en un empate 3-3 y finalmente el Liverpool se consagraría campeón en esa recordada celebración de Steven Gerrard levantando la orejona. 2 años después, de la mano de Kaká Inzaghi, se consagraría también campeón de la Champions y ganaría su propia Copa de Europa. En función de eso, ¿qué es lo que tenemos? Paseó por Chelsea, pasó por Paris Saint-Germain y llegó al Real Madrid. Y en el Real Madrid se consagró campeón. Un Real Madrid que, dicho sea de paso, no se le campeó desde el año 2002, había quedado muchas veces eliminado en octavos de final, etcétera, etcétera. Algunos dicen, y yo comparto, que el que le devolvió la capacidad competitiva del Real Madrid de dejar de ser eliminado por las Romas de la vida y por los Olympiques de Lyon de la vida fue el señor Mourinho. Lo cual yo estoy de acuerdo y creo que Mourinho no ganó una Champions con el Madrid de casualidad, básicamente porque en semifinales se encontró con el Bayern Múnich y en los penales, algo que no va a volver a pasar en la historia del fútbol, es que jugadores de la categoría de Kroos, de Ronaldo y de Sergio Ramos fallen
penales en una misma tanda. Eso yo creo que no va a volver a pasar, que jugadores de esa talla fallen todos juntos su tiro en ese certamen. Después del Real Madrid va al Bayern, después al Napoli, después al Everton. No voy a repasar necesariamente los títulos. Ganó las ligas en las 5 mejores ligas del mundo. Ganó 4 Champions, etcétera, etcétera. ¿Qué nos deja entonces el señor Carleto? Ganador de verdad. Creo que hay un punto que la industria, cuando me refiero a industria, me refiero a dirigentes, clubes, hinchadas, representantes y todos los que conforman este mundo del fútbol. La prensa también, por supuesto. Hay algo que la industria te hace pagar. Otra cosa es que tú le des importancia y otra cosa no. Es que necesitas un personaje. Y algo que lo entendió muy bien Guardiola, que le gusta jugar ese juego, te gusta o no, que es el juego con la prensa. Y de la prensa hacer un puente hacia la hinchada. Es decir, a diferencia de lo que muchos creen, es mi opinión, por supuesto si no estás de acuerdo, déjame tu análisis en los comentarios, el que creó el guardiolismo se llama Guardiola, no se llaman los seguidores de Guardiola. Guardiola se siente muy, muy bien en ese guardiolismo. El que creó el mouriñismo fue Mourinho. No fueron los mouriñistas ni la gente que seguía a Mourinho, ni la gente que le gustaba a Mourinho. El propio Mourinho disfruta ese personaje, disfruta ese ecosistema que él crea alrededor de su propio nombre, etc. Y ahí hay algo que probablemente la historia del fútbol como industria le hace pagar a Carleto. No tiene un personaje, no tiene prensa amiga, no da frases rimbombantes. En las conferencias de prensa simplemente dice, pues voy a colocar a estos... la verdad que no me sale la imitación, perdón. Dice, voy a colocar esta formación, voy a colocar estos jugadores. Vinicius me parece un gran jugador, Benija también. Camavinga, que bueno es. Y Federico, ojalá que haga muchos goles. Y eso es todo lo que va a decir en una conferencia de prensa. No va a entrar en polémicas, no va a entrar en run run con los entrenadores, etcétera, etcétera. Y eso, evidentemente, desde el punto de vista, entre comillas, del legado, de lo que deja, es muy poco producente para los intereses del legado que quiera generar Ancelotti. Insisto, tal vez a él no le importa, y es lo más probable, que a Carleto no le importa lo que él deje para el fútbol desde el punto de vista mediático. A diferencia de, por ejemplo, Mourinho, que en cuanto a frases polémicas y sabrosas le tenemos por montón. Lo mismo Guardiola, de hecho, fue muy sabroso esa disputa que hubo entre Guardiola y Mourinho cuando uno dirigía al Barcelona y el otro dirigía al Real Madrid. Y esa es la pregunta que también creo instalar. ¿Ancelotti quiere un legado? ¿Quiere que se le recuerde? Yo creo que a Ancelotti se le va a recordar siempre. Pero no se le va a recordar por sus eh, dichos, por sus palabras, sino por sus acciones, por sus títulos y por lo que otros digan de él. Y creo que esa es la mayor grandeza. Cuando no tienes necesidad de hacerte tu nombre, porque positivamente, porque inculcaste en otros cosas tan buenas que son los otros los que van a hablar por ti. Evidentemente, desde que las redes sociales decidieron hacerse cargo de las emociones de la humanidad, probablemente lo que vamos a recordar todos, más que sus títulos, más que su juego, más que sus fundamentos futbolísticos, va a ser el famoso meme donde aparece con un puro al lado de los jugadores del Real Madrid, Militao, Vinicius, Rodrigo, celebrando la liga con el Real Madrid, o en ese meme o ese GIF que a esta altura ya se convirtió en fenómeno mundial, con los muchachitos de los que ganaron la 14 y él saltando igualmente con las manos en el aire. Evidentemente el fútbol también tiene esas cosas y también las disfrutamos muchísimos. Sin embargo, a mí al menos lo que me queda del señor Ancelotti es un entrenador que desde su lugar, desde el silencio, desde la no rimbombancia y probablemente sin querer implicarse demasiado en las guerras futbolísticas fuera del campo, fue alguien que dejó un legado en los jóvenes, que hizo a Vinicius un mejor Vinicius, que hizo a un Rodrigo un mejor Rodrigo, que siempre trató de ser alguien que aportara al fútbol, que siempre trató de explotar el talento generacional, que siempre tuvo mucha muñeca para gestionar grupos, para ser un líder y sin lugar a dudas catapultarlo con los títulos y con su propio nombre como uno de los mejores entrenadores de la historia. ¿Tu opinión vale lo mismo que la mía?